Hola, buenas tardes a todos y todas. Un beso, Pato. Hola Sandra, ¿Cómo estás? bien. Voy mientras sigo dando ingreso. Pau, ¿vos estás por ahí? Sí, acá estoy. Ah, ok, muy bien. Bueno, mientras sigo dando acceso a otras personas, ante todo, buenas tardes. Muchas gracias por compartir con nosotros este momento, por estar acá. Es nuestra primera conferencia el año pasado, no, en febrero, en la semana UNIPE Federal de febrero, no abriste vos, Pau, fuiste la segunda, así que esta vez está a cargo de ella la apertura. Paola Roldán es docente e investigadora de UNIPE, es coordinadora del Instituto, siempre me la pifio con el nombre, Superior de Educación, ISEP. Sí, Instituto de Estudios Superiores de Córdoba. El Instituto de Estudios Superiores de Córdoba, que tiene una propuesta sumamente interesante en relación a la formación docente y los usos de medios y tecnologías digitales. Paola empezó a indagar con el correr de los meses en la pandemia acerca de los modos de uso de WhatsApp en las prácticas de enseñanza. Entonces queríamos compartir como una segunda parte de esa investigación, digamos, hasta qué ideas se recogen de esta experiencia de 1 año y medio de escuela remota o escuela intermitente, con este uso particular de esta red social en particular. Así que, Paola, te agradecemos mucho, te doy la bienvenida y todo tuyo. Yo mientras sigo admitiendo gente. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Qué gusto estar acá. Muchas gracias a Patricia por la invitación y a UNIPE por la posibilidad. Tal como les contaba Patricia, se trata de un ejercicio de indagación y de sistematización. Voy a empezar a compartir pantalla. Que vengo de algún modo realizando en torno a qué pasaba con el uso de WhatsApp durante el año pasado y en particular con algún nuevo ejercicio este último año. Y a ver, vamos a poner en... un minuto. Ahí está. ¿Se ve? Bien. Así como les contaba Patricia, mi preocupación el año pasado, a partir de una serie de acciones que veníamos realizando en el instituto en el cual trabajo y en el marco de la universidad también, de la Universidad Nacional de Córdoba y en UNIPE, ir pensando qué estaba pasando con este fenómeno del uso de WhatsApp como herramienta que se instaló de un modo preponderante y prioritario, y en algunos casos único, para el sostenimiento del vínculo de algo de lo que se pudo construir el año pasado. En aquel momento hicimos toda una serie de ejercicios de recopilación de mucho material sucedido, y a partir de ahí nos preguntábamos, bueno, ¿de qué modo puede haber escuela en una red social? ¿De qué modo puede tramitarse algo del vínculo, del conocimiento y del encuentro con el otro que habilita la posibilidad de ese instante que promueve el espacio de la enseñanza a través de una red que, como conocemos, es una red altamente fragmentada, es una red, digamos, configurada con la lógica que tienen las redes sociales de conversaciones superfluas, conversaciones instantáneas, veloces, fragmentadas, que no garantizan la posibilidad de la conversación de lo común, que tienden a disolver la relación entre el adentro y el afuera. No es que lo tienden, lo disuelven de modo profundo, por lo tanto no garantizando la comprensión de cuáles son los escenarios
en dónde se realiza una conversación y en dónde se realiza otra, esto de la imposibilidad de establecer en las redes sociales cuáles son los parámetros de conversación en esos espacios. Entonces decíamos, ¿cuánto de esa red habilita que se construya algo de escuela, cuando la escuela de lo que requiere son de estos otros marcos que habilitan que algo suceda? Para iniciar la conversación quiero compartir con ustedes 3 escenas ocurridas en son algunos fragmentos de audio de una escuela primaria y una escuela secundaria de Córdoba, y un pequeño fragmento de un video compartido por una colega, una amiga, en una escuela de Santa Fe, en donde decidieron instalar como red social no WhatsApp, sino Telegram. Telegram como red social también se instala con las mismas lógicas que tiene WhatsApp, con muchas particularidades diferentes, y es que de algún modo pregona ciertos espacios de corrimiento dentro de los grandes dueños de las redes sociales y de los grandes dueños de este mundo, de lo global, y en ese sentido intenta construir algunos parámetros de seguridad, de resguardo de la información, del no consumo de los datos que se traducen en estos espacios, hasta cierto punto, porque tampoco son tan claros los mecanismos, pero sí tiene una tradición de uso diferente, con algunas lógicas desde el punto de vista de las permisibilidades del medio parecidas. Quería compartir esas escenas y a partir de ahí pensar o reflexionar qué rasgos de lo escolar, qué rasgos de las clases podemos percibir en esos espacios. Pongo el primer audio, que este es de una compilación de audios de una escuela primaria. Me decís, Pato, por favor, si se escucha. No, Pau, yo no lo estoy escuchando, no sé si... ¿No? No. Por ahí tenés que dejar de compartir y cuando volvés a compartir poner con la opción de... A ver, Dame vuelvo un a minuto, compartir. espera, déjame ver cómo era, perdón, tenés abajo a la izquierda una casillita que dice compartir sonido de la computadora y cliqué ahí y después pone compartir. A ver si ahora sí. Mientras yo comento que estamos en una sala, me pone muy contenta, con gente de Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Catamarca, bueno. La Pampa, Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires, La Matanza, Salta, La Pampa de nuevo, así que Formosa, Cachi, Salta, ay qué lindo Qué todo, bien. qué lindo está, quiero ir de viaje a todos esos lugares que mencioné. Bueno, A ver, vamos a ver si se escucha, dale. a ver si ahí me salió. Señor, una pregunta. Yo estuve en la semana pasada. Señor, ya lo envié. O sea, ya Me envié y encantó ya hice mucho todo. hacer este video. Es una actividad que yo le esperaba tantísimo porque quería ver cómo me Estoy salía. buscando una tijera y no encuentro, literalmente. O sea, no entiendo. Yo tenía una tijera súper grande en mi cartuchera y ya no la tengo. Bien. Ahora comparto de una escuela, una compilación de audios de WhatsApp de una escuela secundaria. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Espero que ya estén levantados. Ahí les mandé el link con la próxima actividad, que es la actividad número 4 para que pongan en la carpeta. Antes de comenzar a explicar cómo tienen que hacer todo, les digo que hay videitos de YouTube, hay 2 videos de YouTube que necesitan ver. Pero a aquellos que no tienen Wi-Fi en la casa, me escriben por privado y yo se los paso los videos para que no gasten datos del teléfono. Quiero que quede La claro eso. consigna donde dice calcular la moda de cada persona, ¿cómo sería? ¿Sería sacar los gastos mensuales o Chicos, cómo? les pido Porque no disculpas que entiendo. no puedo mandarles el archivo, pero no tengo internet en la computadora. Lo hice anoche y no hay forma de poder conectarse, así que tuve que mandarles una foto. Perdonen, van a tener
Profe, una mirar la fotito pregunta. para poder hacerlo. Donde ahí nos pone eso que tenemos que crear correspondencia y eso para enviárselos a los datos que nosotros inventamos. ¿Cómo hago? Porque no es una carta esto, no sé cómo hacer. Bien, y ahora quiero compartir un videito de una escuela también primaria, de un segundo grado, de esta escuela santafesina, que decidió trabajar con Telegram. Voy a escribir un mensaje. Voy a poner, acabo de leer un escrito que me encantó, entonces quiero poner felicitaciones. Felicitaciones. Felicitaciones, tiene 2 C. A ver, esa será una C. Si le pongo una S, felicitaciones. Lo subraya con rojo. Pongo el ratón, botón derecho, ortografía. Felicitaciones con C. Felicitaciones. Le vamos a poner un signo. Felicitaciones. Lo abro también. Ahí está. Felicitaciones. Otra oración. Qué impresionante tu cuento. Cierro el signo. Lo abro también. ¿Qué? ¿Lleva tilde? Sí, porque es qué impresionante, impresionante, con C, con S. Si lo pongo con C, impresionante. Lo subraya, a ver. Ortografía impresionante. Ajá, qué impresionante tu cuento. ¿Qué más le quiero decir? Estoy asombrada. Otra oración mayúscula. Estoy asombrada. Con B larga, porque bra, bre, bri, bro, bru es con B larga. Estoy asombrada de tu historia. Tu historia. ¿Con H o sin H? Historia, con H. Estoy asombrada de tu historia. A ver cómo va. Felicitaciones, qué impresionante tu cuento. Estoy asombrada de tu historia. Le voy a decir que me gustó la parte donde... eso. Me gustó con tilde, ajá. Me gustó la parte del final. Me gustó la parte del final, donde la protagonista, me gustó la parte del final, donde la protagonista se salva, B corta, B larga. Tengo muchas dudas. Se salva de ese animal tan terrible, del animal terrible, B corta, B larga, porque bla, ble, bli, blo, blu, terrible, 2 R lleva, porque si pongo una R, es terrible, terrible. ¿Cuánto tengo que escribir? No, tengo muchas dudas. No, mejor borro y hago esto. Mando un sticker, que estoy asombrada. Pero cuántas cosas me quedan por decir que no puedo, porque yo quería explicar lo del final, pero me cuesta más escribir. Bien, acá hay algo que me parece interesante. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Yo ya no veo a nadie, entonces no sé si me escuchan, supongo que sí. Sí, Pao, sí. Perfecto. Acá hay algo interesante en el marco, en el contexto de ese video, la seño que venía trabajando en la secuencia de Telegram, estaban preocupados en el equipo docente para pensar cómo habían descubierto los chicos el uso de los stickers en Telegram, y la intención era decir, bueno, a ver, sí, ¿qué puedo decir con un sticker? ¿Para qué lo puedo usar? ¿Y qué no puedo decir con el sticker? ¿Y qué puedo trabajar con la palabra? Segundo grado, en donde están en pleno proceso de construcción de la alfabetización. Me parecía que estas 3 escenas ayudaban de alguna manera a pensar algunos rasgos que yo quiero... Voy a escribir un mensaje. Perdón, ahí voy, quiero pasar de diapo. Ayudaban a pensar algunas nociones sobre qué supone, por qué podemos decir que en esas escenas hubo clase.
qué significa sostener o pensar que haya clase en esos escenarios y qué configura esta construcción de esta singularidad de la clase. Comparto acá 3 definiciones que quizás son un poco largas, pero que me permiten ir retomando algo de esos rasgos que compartí anteriormente. Una primera de Inés Dussel y Trujillo, que plantean de que, bueno, que la clase es una especie de coreografía, una disposición de cuerpos y la atención en el espacio y en el tiempo, que estructura una secuencia de trabajo común. Si hay algo que observamos en esas escenas compartidas, es este ejercicio de atención que construye el docente para decir, bueno, acá hay algo interesante, chicos, presten atención, de esto se trata, chicos, acá hay que poder mirar esto que estamos considerando como algo que vale la pena para que lo conversemos. Hay un contexto que construye una necesidad de organizar ese tiempo de trabajo colectivo y el tiempo de trabajo individual. A su vez, también hay algo, recupero una frase de Adriana Fontana, que trabaja sobre el oficio del dar la clase, y un fragmento de una de sus citas, en donde dice, bueno, que este dar la clase supone un saber artesanal, en el que las y los docentes construimos o tallamos mediaciones, trazamos caminos o recorridos con la intención de inquietar a nuestros estudiantes, de iniciarnos en un desplazamiento del conocimiento de ese tema que nos une. Y si hay algo que está seño en ese ejercicio de Telegram, en ese videíto de 3 minutos de Telegram, intenta es construir al menos una duda, una pregunta, no solo sobre el ejercicio de la escritura, sino sobre cómo se construye y se articula la organización de la idea, y cómo con el sticker puede construir o no algún orden del sentido equiparable o en algún punto complementario, o en algún punto qué permite una cosa y qué permite otra, al menos provocando esta sensación de inquietar, que podría sostenerse. Interesante es ver cómo estos docentes van hilando y armando esta trama a partir de estos entornos altamente fragmentados, como lo que estamos contando de WhatsApp y de Telegram. Otra de las frases, que también, digo, y por ahí volviéndome sobre esta idea de lo artesanal, también tiene que ver con cómo se gestiona esta coreografía de la que habla Dussel, el escenario de la clase, para que esa conversación de la clase sea una conversación que sucede y que tenga encuadre y sentido en ese contexto. Por ejemplo, la nena de primaria que manda un audio en WhatsApp diciéndole a su seño que se le perdió la tijera. Ese enunciado, señor, yo tenía mi tijera acá, en un comentario de audio, claramente ella comprende que sería un comentario que se lo comentaría a su maestra si estuvieran en el aula. Para esos chicos, algo de esa escena tiene que ver con una escena escolar, por más que estén en sus hogares y frente a una pantalla. Algo de esa escena tiene que ver con la clase, construido por esos rituales, construido por esos haceres muy pequeños que garantizan buenos días chicos, espero estén acá les mandé tal cosa, necesito que organicen, que resuelvan otra. Y en ese sentido Chartier dice que quizás el dar la clase, dice, y ahí construye una noción que me parece sumamente interesante, dice, quizás el maestro es menos alguien que enseña que alguien que da la clase. Es decir, alguien que distribuye y organiza el trabajo, circula entre las filas, se inclina ante los cuadernos y subraya faltas, pasa el pizarrón a un alumno para que haga una corrección colectiva, hace formular la regla o la solución antes de ordenar un nuevo ejercicio, dirige las actividades de una manera infinitamente más cercana y coactiva, con todos los riesgos que eso implica. Es decir, hay algo de un hacer altamente ritual, pequeño, de esa conjunción de haceres cotidianos, de haceres ordinarios, de haceres repetitivos, que habilitan a que la clase se constituya como tal, y que pareciera que muchos de esos gestos lograron de alguna manera, claramente fragmentada, claramente poco enmarcada, poco regulada, como dice Dussel, pero algo de eso lograron reponer en estos escenarios de estas clases dispuestas y construidas en WhatsApp o en Telegram, que lo que no alcancé a completar, bueno, que estos son fragmentos compartidos de algo acontecido en el 2020, el año pasado.
que cuando empezamos a reconstruir y a plantear y a indagar respecto de, bueno, ¿qué de eso fue quedando? Y haciéndonos la pregunta fundamental sobre cuánto, digamos, sí teníamos claridad de que WhatsApp logró resolver situaciones para el sostenimiento del vínculo, para al menos para saber que nuestros estudiantes, algunos estaban del otro lado, y que podían estar de alguna manera. En la mayoría de los casos con este envío de tareas fragmentadas, pero en muchos otros tratando de reconstruir algo de la cotidianeidad y algo de ese ritual de la escuela. Ahí Byung-Chul Han sostiene que es una definición de ritual que me parece interesante compartir para pensar en esta construcción de estos haceres, que lo ritual dentro de la clase es lo que, o que lo ritual dentro de las prácticas sociales, lo que construye y lo que garantiza hace habitable el tiempo. Aquello ritual me permite entender que estoy en el lugar en donde tengo que estar y entiendo que este escenario, por más que sea una pantalla, es la clase. Y en ese sentido muchas maestras, muchos profesores, muchos docentes el año pasado se encargaron de decir de que les llamaba la atención de que sus estudiantes decían, estoy en clase, me voy a clase, o los maestros que se ponían sus guardapolvos para decir, para empezar con la clase, de que los chicos se preparaban y decían, no, este es el momento de mi clase. Hay algo de esa ritualidad necesaria para poder habitar ese tiempo que permite sentirse como propio y diferente de la afuera. Si uno puede recuperar algo de eso fragmentado, y en conversaciones actualizadas, les decía hace un rato Pato que nosotros en febrero, yo de algún modo compilé y presenté algunas hipótesis sobre qué estaba pasando con esta construcción, de qué rasgos estaban teniendo estas clases en WhatsApp, y que cuando empecé a indagar qué estaba pasando de esto en este nuevo contexto, en donde las burbujas y la intermitencia fue como un rasgo permanente en casi todos los escenarios de nuestro país, donde tuvimos algunos espacios de tiempo presencial y de tiempo remoto. ¿Qué lugar quedó para estos intercambios en WhatsApp? ¿Qué fue quedando para ese espacio? Porque empezar a mirar dónde se priorizó, qué se priorizó trabajar en lo presencial, qué se priorizó trabajar en lo virtual, también nos ayuda a pensar de qué manera construimos esas clases y cómo entendemos esas clases y qué de lo que pensamos el año pasado pareciera que quizás tiene algún rasgo o alguna intencionalidad para quedarse. Y en ese sentido quiero compartir esto no con pretensiones de investigación, sino con pretensiones de, en todo caso, de ejercicio reflexivo, de preguntas sobre un caso puntual, en donde estuve en unas conversaciones profundas con una maestra de segundo grado de una escuela de Córdoba, que es de donde soy, donde notarán no solo por lo que contó Patricia, sino por mi tonada, y que ella empezó a relatarme mucho de su experiencia aprendida, repensada y reenmarcada a partir de lo transitado el año pasado. Y la escuela en la cual ella trabaja es una escuela que tiene un contexto de vulnerabilidad muy profundo, es una escuela que está al borde de todo, está casi cayéndose de ese borde. Es una escuela que las maestras sostienen y dicen que es una escuela de faltadores crónicos, y en donde el problema que tiene también es que la comunidad y los maestros también son faltadores crónicos. Es una escuela que está casi como en un episodio de altamente frágil de sostenimiento del sentido que la reúne o que la construye o que la habita, pero que ese problema de fragilidad de esa escuela es muchísimo anterior a la pandemia. En aquella escuela yo trabajé hace muchos años y el tema que teníamos era la dificultad que tenían esos maestros para poder saber quiénes iban a ser sus alumnos al día siguiente. Y a partir de ahí, digamos, no solo, además eso que se construye como una práctica de la comunidad, ¿por qué? Porque lo que me decía la maestra, no solo acá conocemos a todos, ¿por qué? Porque yo ya me decía la señora, hace 4 años que estoy acá y conozco a los primos, a los tíos, vienen los hermanitos, los primos, los tíos, los medios hermanos, el vecino, y vienen todos juntos y trabajan de modo conjunto y colectivo ese modo de evitar la escuela altamente frágil y esporádico. Y ella me decía
que a pesar de esta situación de fragmentación, imaginó que para el año pasado iba a ser una situación sumamente compleja, de un desgranamiento terrible para su escuela. Sin embargo, me dice, yo el año pasado, aunque vos no lo puedas creer, tuve solo 4 nenes desvinculados en mi burbuja. Pero me pasó algo, que es que me atreví a ir a sus casas, a esos 4, porque como estábamos preocupados por saber en dónde estaban, fuimos con la vicedirectora a sus casas a llevarles material y a conversar sobre algo de lo que estaban teniendo. Entonces yo no tuve ningún chico desvinculado. Con todos, al menos me encontré, y ya les voy a contar, al menos en alguna clase de mis 7 minutos. Y ahí compartir algunos rasgos de lo que ella siente que aprendió de esa experiencia del año pasado y que hoy han repensado y replanteado de modo colectivo, junto con su equipo directivo, en particular con la vicedirectora que hace este trabajo de acompañamiento y con su compañera, la maestra de la otra sala desde el mismo segundo grado. Dice, bueno, y un rasgo de estos prioritarios que sostuvo y que parece que hoy es prioritario en este año 2021, la construcción de lo que ella llama clases completas. Entonces, se diseñan las planificaciones de la primera semana, de la semana presencial, junto con la planificación de la semana no presencial, junto a un trabajo integrador. A su vez, esas planificaciones se hacen en conjunto entre el diseño de matemática y el diseño de lengua, a partir de la construcción de algunos acuerdos sobre cuáles son los temas prioritarios y de un diagnóstico previo que hicieron sobre los saberes pendientes que quedaron del año pasado. En función de esa organización de saberes pendientes, reagruparon las burbujas, y si hubiese un tema complejo, a ella le tocó la burbuja roja. Imagínense que en una zona como esa, la burbuja roja, ¿qué implica en cuanto a la desconectividad, a la posibilidad de seguimiento, de posibilidad de acompañamiento, en un escenario pero tan precario? Y ella me comentaba que esa construcción de las clases completas, que tenía como bandera, ella dice, la gran innovación que hicimos fueron las clases en papel. Ella llama clases en papel a esa impresión de este cuadernillo de elaboración propia, de elaboración personal entre ella y su compañera, que incluye las actividades de la primera semana presencial, de la semana virtual y del trabajo integrador de ambos campos disciplinares. Ese cuadernillo, elaborado por ellas, construido por ellas, altamente medido en términos de qué tipo de actividades y organización de contenidos van trabajando, se imprime y se entrega a los estudiantes. La primera parte, a medida que se van trabajando el día, el viernes, lo compilan junto con las actividades que vienen de la parte no presencial y después trabajan y agregan el trabajo integrador. Esa percepción de la clase completa, dice, por fin nos ofrece la posibilidad de que aquellos chicos que han faltado, porque siguen faltando en estas semanas presenciales, en este 2021, igual que faltaban en el 2019 y antes, pero tienen una percepción de unidad. El grupo avanza y se sienten incluidos y se sienten interpelados porque se sienten parte de algo que cuando no están, dicen, señor, yo quería venir, pero mi mamá no pudo traerme, pero yo tenía ganas de estar, porque sabía de qué iban a trabajar. Y ahí hay algo que ella dice que tiene que ver con uno de los grandes aprendizajes que tuvo en el año pasado. Otro de los rasgos, estas serían estas clases bien gestionadas. Ella contaba que el año pasado, después de mucho trabajo de convencimiento, dice, si en segundo grado, en cualquier escuela, vos tenés que tener un trabajo de complicidad muy fuerte con las familias para que te acompañen en el proceso de alfabetización, dice, en estas escuelas y en este contexto de pandemia era peor. Yo tenía que convencerlos a los papás que valía la pena que me compraran una tarjeta telefónica para mis videoclases, que tenía individuales con cada uno de ellos, y que el tiempo que ella estipulaba, decía, era, en lo que más abajo digo, mis clases en 7 minutos. Porque aproximadamente el costo de una tarjeta le alcanzaba para tener una videollamada por cada niño, al menos una vez a la semana. Ese era su plan de trabajo. Entonces dice, si yo iba a estar solamente una vez a la semana, solo 7 minutos con mi estudiante, tenía que estar muy organizada en términos de qué quería que construyera, qué quería que se preguntara, y qué quería, y cómo iba de eso yo quedarme con algunas ideas.
Entonces habló de un ejercicio que construyeron colectivamente, unas rúbricas que les permitió ir tomando nota de cada una de esas videollamadas y que les fue permitiendo armar como un estado de progreso de cada uno de sus estudiantes, teniendo como meta de que no podía olvidarse de ninguno, y que cuando alguno de los papás no lograba acompañarlas en ese ejercicio, ella insistía, hasta que los papás terminaban, ella me dice, cediendo por tanto que los molestaba, en permitirme el tiempo de trabajo con mis estudiantes. Dice, eso me implicó que yo lo hacía sábados, domingos, a la noche, cuando llegaba el celular, y cuando tenía la disponibilidad de esos 50 pesos que implicaba el compra de la tarjeta. Otro rasgo, clases cuidadas. Ella sostenía que cuando empezaron a armar estos cuadernillos de las clases en papel, uno de los rasgos era la necesidad de, dice, yo no entiendo cómo antes entregaba fotocopias que no se leían. Como tuvimos que armar nuestros materiales digitales, empezamos a preocuparnos porque el material fuera claro, fuera ordenado, fuera preciso, y que estuviera cada indicación sumamente detallada y anticipada en términos de las posibles dificultades que traería. Entonces, por ejemplo, si el año pasado había que garantizar que los videos que se ofrecían fueran de no más de 3 minutos para que pudieran verse en WhatsApp, de que aquellos que tenían, por ejemplo, que pudieran resolver las tareas, tuvieran cámara, no tuvieran cámara, tuvieran el acceso a un programa específico o no tuvieran el acceso a un programa. Bueno, dicen, este año las condiciones era garantizar que aquello que ofrecíamos fuera legible, fuera digno, y me decía, me dice, yo te comparto, dice, mi vicedirectora me decía, que sean preparadas y armadas de tal modo como si fuesen para vos. Dice, y una de las cosas que observábamos era que las imágenes que seleccionábamos eran imágenes de calidad, de color, los textos eran claros, legibles, ordenados, el material era comprensible desde el inicio hasta el final y con mucho detenimiento para que quien lo recibe se sienta bien recibido en ese material. Y dice, y nuestros estudiantes se daban cuenta del cuidado y del detalle que poníamos en cada una de esas que pusimos, que estamos poniendo, porque son materiales que están elaborando, en cada una de nuestras clases en papel. Otro rasgo es el de las clases oportunas. Dice, obviamente no podemos trabajar con todos los contenidos. El año pasado, muchísimo menos, dice, cuando conversaba algo de estas cuestiones con una compañera, que es la directora de esta escuela de Santa Fe que les compartí hace un rato, ella me decía, qué locura, jamás podríamos haber pensado que podríamos sostener que sería interesante una clase en 7 minutos. Sin embargo, si uno puede entender el contexto, la situación y el anclaje en donde esto se construye, esas clases en 7 minutos tenían que ser lo suficientemente precisas, partiendo de qué era lo que no podía quedar fuera de esa clase, qué era lo que sus estudiantes no podían irse desde el año pasado sin trabajar, y qué es lo que sus estudiantes hoy no pueden dejar de transitar segundo grado sin haber pasado por estas preocupaciones conceptuales o por estos temas con los que ella quería trabajar. Entonces esta noción de lo oportuno, a pesar de la fragmentación y de la disminución del tiempo. Otro rasgo, las clases con memoria. Y ella me decía de que la posibilidad de tener sus clases en papel, pero previamente digitalizadas, en donde si por ejemplo ofrecían un cuento, lo digitalizaban, si ofrecían una canción, transcribían la letra de la canción, si, dice, la compilación de mi material completo me permite volver a mirar y tener una reserva de aquello que hice y empezar a revisar y mejorar de una forma mucho más profunda que lo que podía hacer antes, cuando no tenía el registro de todo lo que iba construyendo. Ni hablar de cuando el año pasado ella podía ver los videos que grababa y que revisaba y que producía, en términos de que cómo fue, ella dice, los primeros videos que armé fueron de un tipo de calidad que los últimos, en donde fui más precisa, más clara en cuanto a mis modos de revisar y de mirarme frente a la clase. Y ni hablar de lo que supone pensar la cantidad de material que fuimos construyendo para poder pensar nuestras propias prácticas con historia, nuestras propias propuestas de clase con historia. Y por último, un rasgo que me parece muy interesante, que tiene que ver con esto que lo llamé como clases poco grandilocuentes, y que quizás va en contramano con ciertas tradiciones de pensar el uso de los medios en la escuela, porque siempre la tradición de pensar el uso de los medios en la escuela vinieron de la mano
de discursos pedagógicos que abogan por la creatividad, las clases memorables, las clases desafiantes, las clases grandilocuentes, las clases transformadoras, gracias a que la tecnología viene a desafiar y innovarnos en nuestros modos rituales y opacos y convencionales de hacer las cosas. Y ahí quizás traigo una frase de una pedagoga francesa, Anne Barrère, que me parece, que me compartió Inés Dussel, que me parece interesante, que en línea con lo que plantea Chartier, esta de que la clase quizás, el ejercicio de clase es mucho menos glorioso que el momento de la exposición per se, sino es aquel que va trabajando minuciosamente en la gestión de los tiempos y de los espacios. Chartier, Anne Barrère sostiene, dice, la tarea escolar es un trabajo como de palimpsesto, que se va como, que va resguardando un registro de la memoria anterior y un registro de la huella de la escritura anterior. Dice, es un trabajo que puede equipararse a un empleo, con sus monotonías, sus rutinas, su aburrimiento. Implica también una parte de gestión del tiempo, de organización y planificación. Es un trabajo creativo, o al menos debe movilizar algo de la inspiración, la originalidad o lo artesanal. Y ahí remito esta idea de las clases 7 minutos o las clases en papel, que en realidad quizás no se trata de pensar grandes diseños, grandes transformaciones, sino esas clases cuidadas, oportunas, esas clases bien gestionadas, y esas clases preparadas como una buena invitación a que el otro tenga ganas de sentirse interpelado, movilizado o inquietado, como decía Fontana en la frase anterior. Y por último, para ir cerrando, quisiera compartir una frase de Inés Dussel, que la escribe y que la publica en un texto anterior a la pandemia. Y eso me parece que lo hace sobre todo mucho más profundo y transversal. Y plantea esta idea, esta frase ella la escribe en un texto que publica en una compilación que habla sobre el elogio de la escuela, junto con pensadores con Mayelini Simons y La Rosa, que establecen esta idea de que la escuela tiene que poder constituirse en un espacio de estudio y en un espacio separado desde afuera para ofrecer que haya algo de ese mundo que nos convoque, que nos reúna como espacio común y que garantice que en eso que se construye, separado desde afuera, sea un tiempo de estudio que nos albergue. Y ella en ese texto sostiene, dice, la escuela es más el resultado precario y provisorio del ensamblaje de dinámicas y relaciones heterogéneas que el reflejo de procesos infraestructurales y o superestructurales de dominación y control totales. La dirección de la pregunta se invierte. No es ya cómo desestabilizamos la escuela, sino cómo entendemos que ella no es nada estable. Es decir, cuánto de precariedad, de fragilidad caracterizó siempre a la escuela como construcción sociohistórica, y que estos rasgos que a veces dentro de lo escolar y de la dinámica de lo escolar, me decía este señor, antes no nos habíamos animado nunca a pensar en ir a la casa de nuestros estudiantes, antes nunca hubiéramos pensado una clase en 7 minutos, antes nunca hubiéramos pensado por la percepción de que hay mucho de estable y de omnipresente en la escuela, cuando en realidad lo que siempre las ha caracterizado es este rasgo altamente precario y este rasgo de permanente reconstitución. Si no, no es casual que haya sido la escuela una de las instituciones que con más, digamos, que con más rapidez pudo acomodarse con la precariedad que eso implicó, ¿no? No estoy diciendo de modo maravilloso, sino con todas las dificultades que lo hizo, pero fue en el escenario escolar en donde empezamos a decir, la escuela tiene que sostenerse a como dé lugar y tenemos que garantizar de algún modo encontrarnos. Y a partir de ahí fuimos inventando formas e inventando posibilidades con mayores o menores posibilidades de encuentro, con mayores o menores posibilidades de gestión en relación con el conocimiento, pero sí con una convicción y una claridad de que no íbamos a dejar de dar clase. Y ahí termino. Para abrir un tiempo, para que nos preguntemos, para que hablemos, para que intercambiemos. Hablé yo sola con la pantalla, no vi a nadie. Buenísimo. Gracias, Pau, gracias. Está bueno conversar. Gracias, sí.
La idea es tomar ahora estos 15, 20 minutos para preguntas, ya en el chat estuvieron apareciendo algunas reflexiones o algunas experiencias, así que les pido o que levanten la mano o que abran directamente el micrófono y digan las preguntas, así iniciamos la conversación. Con que tengamos un valiente, seguro que después vienen Claro, otros. claro. Con que pero haya uno alguien no. primero, rompe el hielo y el resto capaz que se anima. Hola, buenas tardes, me animo yo. Gracias, Gracias, Ignacio. gracias. Mi nombre es Ignacio, soy de la provincia de Catamarca. En mi caso yo no trabajo en la escuela media, sino que trabajo en formación docente en diferentes institutos. Y nosotros en nivel superior no teníamos accesibilidad a las diferentes plataformas que desde el Ministerio de Educación se nos proponía, se nos ofrecían, pero el problema de la conectividad estaba muy presente. El acceso a las plataformas, por ejemplo, educativa o su alternativa en Juana Manso, pasó que consumía muchísimos datos, los alumnos no podían ingresar y demás. Fue muy interesante el trabajo con WhatsApp, sobre todo porque las clases podían tener, creo que esta multiplicidad de posibilidades, podían ser escritas, podían ser sincrónicas, escritas, era un diálogo netamente desde la escritura o los audios, o toda su combinación. Ahora a mí lo que me preocupa en esta cuestión es esto que recién decía, la clase en 7 minutos. Creo que el nivel de formación, obviamente no es el mismo para primaria, ni para secundaria, ni superior, pero sí la complejidad. O sea, y esta es mi pregunta, ¿cómo trabajamos la complejidad en el desarrollo de una clase? ¿No? Creo esto es lo que me quedó a mí ahí rondando. Me parece re interesante el planteo, Ignacio, porque abre justamente una de las cosas que me planteaba. Este es un caso que no vale, lo que acabo de relatar no tiene efectos de investigación. Es el relato y el análisis de un caso y de una experiencia que cuento en cuanto tal, pero sí lo que esta escuela construyó es, dijo, para este 2021 no vamos a usar más WhatsApp. No podemos usar, por más que nos permitió estar en contacto el año pasado, y ella me contaba con orgullo, no perdí ninguno de mis estudiantes el año pasado, ninguno de mis estudiantes fueron faltadores crónicos como lo eran antes, dice, pero, y estuvieron, pero ¿qué hago? Pero no queremos usar WhatsApp este año, porque sienten que WhatsApp no les permitió. Ese WhatsApp lo siguen usando para situaciones puntuales de 2 nenas que ella tiene, que viven en hogares con papás con dificultades con movilidad, por tanto que no podían salir, entonces la nena tampoco salía, pero solo para esas situaciones, pero el eje, solo para complementar lo que ya venían elaborando y trabajando en estas clases en papel, en estos cuadernillos armados por ellas, que antes tampoco los elaboraban como tales. Empezaron a construirlos a partir de esta situación. Justamente, y es cierto lo que voy a decir, no es lo mismo el nivel superior que el nivel que en segundo grado, pero los desafíos de la alfabetización hay que arremangarse para alfabetizar por WhatsApp en 7 minutos. Claramente lo que ella me decía era una cosa como que absurda, pero era lo que había y había que tomarlo, como que era en ese sentido, y que eso permitió algunas cosas, pero que cuando les tocó volver a repensar, este año decidieron no trabajar con WhatsApp como decisión institucional. Y no solo esa escuela, muchas escuelas de las que tenemos contacto, el uso de WhatsApp ha dejado de estar, enhorabuena, por las posibilidades de fragmentación que eso traía, ¿no? Las dificultades que eso generaba en cuanto al manejo con el conocimiento, el manejo esto que vos traes, la posibilidad de profundizar, de trabajar algo complejo, de trabajar algo que desafía. En 7 minutos lo que ella me decía es lo que yo puedo hacer es 2 preguntas bien precisas, bien puntuales para saber por dónde está, no mucho más. Entonces se invierte demasiado el sentido del acompañamiento. No sé si alguien más quiere hacer un comentario, contar, compartir. O por ahí, ¿qué los atrajo a pensar en escuchar algo de esta charla?
Hola Adriana, ¿cómo andás? Hola. Bueno, yo quiero rescatar algunas cosas positivas del WhatsApp, ¿no? Porque, bueno, trabajo en una zona de varias escuelas rurales y en zona de montaña, entonces con mala conectividad no tenemos señal de internet en muchos lugares e inclusive no tenemos señal para recibir llamadas o mensajes por un teléfono. Y sí, nosotros apelamos a muchos formatos, trabajamos con cartillas, hicimos programas de radio, utilizamos canales de televisión local, pero lo que realmente nos permitió estar en contacto con los niños fue el WhatsApp. Yo trabajo en nivel inicial y también en nivel superior, entonces por ahí sí se hace muy difícil trabajar esto que plantea Ignacio de la complejidad o la complejización de lo que uno quiere hacer, pero hay momentos o hay etapas en las que vale mucho más el poder mantenerme en contacto con el niño. Y para nosotros el WhatsApp fue la única opción, era lo único que podíamos tener al alcance de todas las familias, más allá de que también estaba la limitante económica y el no contar con datos o no tener el dinero para hacer la recarga del celular, pero bueno, tuvo sus lados positivos, ¿no? Y nos permitió trabajar mucho la oralidad, porque los chicos solos podían hacer sus audios, les encantó comenzar a hacer videos, aprender a manejarse solitos con el dispositivo, así que hubo muchas cosas positivas, y este año que estamos volviendo a la presencialidad, estamos trabajando en burbujas, un poquito en la escuela, un poquito en casa. Se nota mucho la diferencia porque los papás dejaron de dar importancia al trabajo a través del dispositivo, confían o esperan que todo se haga en la semana que los niños van a la escuela, y realmente es muy poco. Entonces se hace necesario otra vez volver al WhatsApp, pero no tiene el mismo lugar que tuvo en el 2020. El 2020 era como nuestro único recurso. En este momento no es el único recurso, entonces como que se deja un poco de lado, ¿no? Y sí es cierto que no se pueden hacer muchas cosas, pero sí se pueden hacer muchas otras. Así que tiene mucho valor para la educación en zonas rurales. Es un recurso altamente valioso, sobre todo para poder saber qué pasa con las familias. Hay familias que viven en el cerro y que tienen que salir de su casa a buscar señal, subir a la punta del cerro, encontrar señal, mandar el mensaje o descargar en ese momento lo que la maestra le envíe, audio, mensajito, cuento, la canción, lo que sea, descargan ahí y lo llevan a la casa y los niños trabajan con eso al otro día, ¿no? Así que bueno, eso, contarles que en las zonas rurales es un recurso sumamente valioso y creo lo más económico, lo más accesible. Ahí me parece que Adriana traes dos cosas interesantes. Esto de que indudablemente lo que nos ayudó a WhatsApp es el sostenimiento del vínculo y el sentir que estábamos de alguna manera, si hay algo que hace la escuela es garantizar la construcción de los lazos. Entonces, Sí. Si no tenemos esa construcción de lazos, no podemos pensar en ningún tipo de construcción de conocimiento. Pero también, por ejemplo, el video de Telegram que les compartí, hay un video de 3 minutos en donde uno dice, bueno, hay otros modos también de pensar cómo trabajar con la alfabetización de la escritura en un segundo grado. No estoy diciendo, porque también es este escenario, ¿no? Claramente todos queremos una escuela donde estemos todos juntos y en donde podamos pensar y trabajar colectivamente, pero también es cierto de que hay otros modos. Por ejemplo, mucho de lo que trabajamos en estas experiencias de Telegram, en la escuela esta que les contaba, Santa Fecina, hay mucha de esa experiencia en torno al uso de la alfabetización que realmente es muy difícil volver atrás, porque hicieron todo un proyecto en esa escuela sobre cómo trabajar la diferencia entre la construcción de stickers, por ejemplo, y la construcción de mensajes escritos. Y eso no se les hubiera ocurrido, ahí hay algo de construcción conceptual profunda sobre la alfabetización, y no se les hubiera ocurrido si no hubiese existido este contexto que les habilitaba ese trabajo, en donde las maestras empezaron a armar pequeños separadores para pensar, bueno, acá vamos a trabajar especialmente sobre temas de escritura, y cómo fueron construyendo estrategias de diverso orden. Esa experiencia es una experiencia súper interesante para estudiar,
y la producción de estos pequeños ejercicios de alfabetización y de escritura, en donde los chicos no hubo que explicarles demasiado sobre cómo empezar a escribir y trabajar con el corrector, para trabajar con los errores ortográficos o la construcción de ideas con sentido en mensajes de 3 líneas. Claramente no es lo mismo que una escritura compleja, que una escritura amplia, pero en ciertos contextos y en ciertos escenarios existen alternativas para pensar, como vos decís, también no solo para lo vincular, sino para trabajar con el conocimiento. Obvio, hay momentos y momentos, en el caso de esta escuela que yo les contaba de Córdoba, ponderaron, porque sabían que hay un contexto con la comunidad muy frágil, y que es esto que vos decís, o les pedían el uso, el pago de la tarjeta de 50 pesos para la clase de los 7 minutos, o rogaban que llevaran los chicos a la escuela. Entonces, bueno, permitieron en este 2021 decir, bueno, que traigan los chicos a la escuela y las clases en papel. Y clases que asume el costo de la escuela, imprime, entrega el material completo para 3 semanas, y eso es lo que dispone y distribuye. Cuando los chicos no vienen a buscar, es la escuela la que va y los lleva. Otra vez, es una escuela urbana, pero es como si estuviera al borde de la nada, esa escuela. O sea que es como si fuese una escuela que tiene 0 posibilidad de acompañamiento ni de nada. Y hay algo ahí que esa fragmentación que tenían les habilitó pensar un modo distinto a aquello que aprendieron el año pasado. Sí, sí, sí. Yo creo que cambió todo, ¿no? Porque no se puede volver a formatos anteriores, más allá de que creo que en todos los niveles estamos tratando de buscar nuevas formas de enseñar y de aprender y de trabajar, ¿no? Pero también está por el otro lado la disposición, y creo que fue diferente en los diferentes niveles, ¿no? Con los más chiquitos nos pasó que era mucho más fácil llegar. Ellos estaban ansiosos esperando el contacto con la seño, y sí se dio esto de lo que vos relatabas de prepararse, porque las maestras se ponían el delantal. Yo soy directora de un núcleo, tengo 7 escuelas, entonces las maestras se ponían su delantal, había un sector en su casa donde estaba preparado todo un panel con imágenes y colores y cosas bonitas para que los chicos vieran cuando se contactaran con ella. Pero no fue lo mismo en, por ejemplo, el nivel superior, donde el alumno decide y él participa de la clase si quiere, o sea, no lo vamos a traer con colores y con canciones y demás, y es mucho más difícil llegar cuando no está la intención del otro lado de participar o de escuchar, ¿no? Pero bueno. Claro, perdón, ahí aporto algo. Si bien no tenía esta cuestión de llamar la atención, como si las y los maestros de primaria lo tienen, pero también buscaban algo que los incentive a quedarse. No era solamente la imagen, un podcast, Sí. o un audio que los interpele, sino estaba ese disparador que tenía que sí o sí, o al menos en mi caso, en mi experiencia, sí o sí tenía que estar para que los invitase a quedarse. Si no, creo que a todos se nos desarmaban esos encuentros en ese escenario. Hay una experiencia de una que me relataban unos estudiantes de Ciencias de la Educación en Córdoba, de una materia estadística para pedagogos. Claramente, si antes de la pandemia la sufrían los pedagogos cuando tenían que ir a estudiar esa materia estadística, cuando llegó la pandemia todos los estudiantes decían, nos vamos a morir, no hay forma de que podamos sobrevivir con esta materia. Sin embargo, fue un momento de oportunidad que agregó a esa materia una serie de eventos que les permitió repensarse de un modo profundo. También pasó eso mucho en educación superior, de que nosotros estábamos acostumbrados a que nuestros estudiantes estén, sin que hagamos demasiado. Nuestros estudiantes venían y estaban. De golpe, estar frente a la pantalla vacía requería de los docentes hacer otras cosas para que los estudiantes tengan ganas de estar. Y eso generó en muchos docentes y en muchas posibilidades, no grandes cosas, pero sí un ejercicio de pensar, el armado de una clase bien pensada para alguien para que tenga ganas de estar. Ese solo ejercicio de preparar una clase para que tenga, porque te estoy esperando, preparé una clase para vos, te estoy esperando, vení, sentate, está conmigo, eso se percibe. Eso se transmite y se percibe, y en la medida en que eso sucede, tiende a que las camaritas se prendan un poco más y que los chicos sigan estando.
a medida que son más adultos, digamos, porque el niño busca otras cosas, pero también se percibe cuando su clase está bien preparada, cuando la seño preparó algo especialmente para él, a cuando no lo preparó. Y ese ejercicio de preparación es un ejercicio de recibimiento que tiene otras connotaciones, que en muchos casos muchos docentes sintieron la necesidad de reinventarse en ese sentido, cuando buscamos los mejores casos, ¿no? Hay otros que no tanto, pero como siempre. Claro, sí, sí, sí. Bueno, Bueno, no sé si hay más gracias. preguntas, por favor, no sé si hay Hola, más preguntas. Hola, Micaela, ¿cómo? Te escucho. Hola, bien, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy de La Pampa. Bien, bien. Yo vivo yo vivo en La Pampa y trabajo en la escuela de ciegos. Yo soy no vidente, entonces bueno, y nosotros con los chicos de la escuela de ciegos, como no podíamos estar presencialmente con ellos, sí usábamos mucho el WhatsApp, y usábamos mucho el recurso del audio. Obviamente que los stickers, por ejemplo, como vos hablabas, esto de los stickers, para nosotros no son accesibles porque el lector de pantalla del teléfono no nos lee ni stickers ni fotos. Claro. Entonces, obviamente bueno, que cuando teníamos que enseñarle la lectura del braille a los chicos, bueno, por WhatsApp obviamente que no se puede porque tenés que, nada, no es lo mismo como enseñar a escribir como escriben ustedes, pero sí usábamos mucho los audios. Entonces, por ejemplo, trabajamos con cuentos, o con canciones, o con lo que sea, y para ver si los chicos habían entendido, sí usamos mucho WhatsApp, y podían contarnos lo que habían entendido por medio de un audio, digamos. Sí, este año se volvió a la lectura o a la enseñanza del braille, porque pudimos volver a la presencialidad, pero el año pasado no, el año pasado fue todo un tema, porque, bueno, como yo te digo, enseñar braille no es lo mismo como enseñar a escribir en imprenta o en cursiva, digamos, porque tenés que tener una máquina braille o una tablilla, es todo un tema. Y después en el nivel superior, yo estoy estudiando el profesorado de música, y a nosotros también usábamos el WhatsApp, y usábamos Google Meet, y lo que está bueno también era que los profes, si bien estábamos en un nivel superior, lo que hacían atractivas sus clases, digamos, era la música, eran las canciones, Claro. digamos, y bueno, y eso que estábamos en un nivel superior y éramos todos grandes, pero bueno, nada, estuvo bueno, por ese lado estuvo bueno, pero bueno. Ahí lo que traes, Mica, es otro escenario en el que vuelve a confirmar lo que hablábamos. Trae este tema de que, digamos, obviamente que hay modos de trabajo que no se pueden resolver de ninguna manera con WhatsApp. Es más, creo que WhatsApp resolvió unas necesidades de instantaneidad, pero ojalá que no se quede en la escuela. Sí que aprendamos de lo que nos enseñó, de lo que nos permitió, porque por ejemplo, el trabajo de la oralidad y de la construcción de audios como ejercicio, me parece súper interesante y que podría permanecer como una actividad más allá de la pandemia o no pandemia, en el ejercicio que trabaja la sonoridad dentro de la escuela. Tenemos muy poca tradición de trabajar dentro de la escuela con el lenguaje sonoro. Tenemos más tradición de trabajar con imágenes que con la sonoridad. Claro, Tenemos sí, muy poco sí, ejercicio sobre eso, entonces. Y es mucha costumbre también, sobre todo lo de esto porque yo lo percibo en los grupos de WhatsApp fuera de la escuela, ¿no? No sé, me gustó una página de un libro, chau, le saco fotos. Y por ahí la gente no lo hace de mala, pero a lo mejor no piensa, a lo mejor, no, a ver, la voy a escribir para que la persona que no ve lo pueda leer. Te mando la foto y si te gustó bien, y si no, te jodés, ¿viste? O la voy a narrar con las tonalidades de mi voz, con mis sonidos, con mis silencios, la voy a traer en relación a un contexto. O sea, lo que se puede trabajar con la voz es súper profundo,
no solamente lo vincular, el sentirnos cerca, sino también hay grandes modos de construcción de historias narrativas orales que podrían ser tematizadas y trabajadas como contenidos disciplinares. O sea, uno podría inventarse mil cosas en relación con eso. De vuelta, si sentimos que la clase es un espacio que vale la pena para invitar a otros a que vengan y que los convoquen y que los hagan sentir parte de esto que construimos. Bueno, ¿Sí? de hecho la Asociación Tiflo Libros, que es una asociación sin fines de lucro de Buenos Aires, largó una convocatoria, está en el perfil de Facebook, largó una convocatoria para que toda aquella persona que quiera, que le guste leer cuentos, vos tenés que elegir un cuento que sea literario, que te guste, y lo mandás grabado con tu voz al número de WhatsApp que ponen ellos, digamos, no me lo acuerdo en este momento porque es de Buenos Aires, y lo reciben un montón de personas con discapacidad visual, y bueno, y eso está bueno porque te acercan la lectura desde otra forma. Claro, claro que sí. Y que estaría bueno también no solo para los que no son no videntes, sino para el trabajo, la construcción de los modos de inmersión en la literatura a partir de la oralidad también son súper interesantes, y hay grandes líneas de investigación en ese sentido. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, Pato. Son las 4:01, si quieren podemos tomar 1 o 2 preguntas más. Igual a mí, mientras comento, me da la sensación de que quedó muy instalado, tanto en... me cuesta como volver al tiempo prepandémico de una normalidad que todos sabemos que no va a volver, o sea, a eso no vamos a volver. Decir WhatsApp en las escuelas era el WhatsApp de mamis. Recién ahora le decimos de las familias, de mamis y papis y demás, pero era básicamente el WhatsApp de mamis, un arma letal, terrorífica, que todas las, que en las escuelas se temía bastante. Me acuerdo que una vez, no sé si se acuerdan de ese programa, no era programa de TV, lo hacían en YouTube, Según Roxy, El Mundo Según Roxy, no sé si se acuerdan de Según Roxy, sí. Sandra se acuerda, que ella, la actriz que lo hacía, que una de las parodias era con el WhatsApp de mamis en el jardín, progre al que mandaba a su hijo, decía... Bueno, dice, el WhatsApp es un arma donde las madres nos ponemos a organizar cosas que nadie nos pidió, o sea, como a comandar una gestión escolar que no corresponde. Y bueno, y ahora es otra cosa. Yo el año pasado hablando con muchas, sobre todo muchas directoras que decían, bueno, sí, monté, la frase era monté la escuela en WhatsApp, y era 8 grupos de WhatsApp, 1 por grado, más a ustedes por ahí les resuena y también lo hicieron. Entonces yo decía, bueno, eso vino a armar un espacio que antes existía, se daba, no se daba, se puede seguir por otra vía. También a este capítulo ni entramos, pero me preocupa la cantidad de datos que le damos a Facebook usando WhatsApp para todo eso. Entiendo la enorme practicidad, no es ámbito solo escolar. No sé, en los primeros 3 meses del aislamiento, que fueron muy duros en Argentina y de mucha restricción, la principal sugerencia del informe CONICET hecho en los barrios vulnerables en todo el país era sostener el pago de datos para el teléfono para que se gestione por WhatsApp. Los turnos de vacunación no llegan por WhatsApp. Si damos positivo o negativo de COVID, no llega por WhatsApp. O sea, es como una cantidad de datos abrumadora a través de una plataforma que es privada, que es de Facebook. Entonces ahí a mí se me abren como algunas preguntas sobre si vamos a quedarnos ahí, si vamos a salir de eso, o si vamos a tomar todas esas prácticas de gestión y de enseñanza en otro lado, o ahí mismo. No sé, Pau, si tenés alguna idea al respecto. No sé, me parece que lo que vos estás trayendo es crucial, ¿no?
digamos. Por eso también estas conversaciones que me parecía interesante de esta escuela de Santa Fe, donde se dieron esta conversación y dijeron, bueno, no pregonemos por las plataformas propietarias, vamos por Telegram, que en principio ofrece otros escenarios para el tratamiento de los datos, y que también una de las cosas interesantes que ellas contaban es que esa decisión, a principio del año pasado, también trajo como rasgo en paralelo algo que no imaginaban, y es que como Telegram no estaba tan expandido todavía a principios del año pasado, garantizó un escenario de mayor intimidad para el trabajo de la clase, separado del WhatsApp de los papás, separado del teléfono, de la lógica de los padres. Entonces eso habilitaba de que si llegaba algo por Telegram, tenía que ver con la clase, tenía que ver con la escuela y no tenía que ver con algo en el que los adultos teníamos que entrar como padres de esos niños. Pero también vos estás trayendo otra cosa, o sea, sobre qué pasa con estos grandes dueños de los datos y cuánto abonamos de lo escolar en ese escenario. Yo creo que WhatsApp resolvió una necesidad, pero debería la escuela empezar a construir otros modos de construcción de lo vincular, que no sea solo en WhatsApp. Pero cuando no hay otra oportunidad, WhatsApp garantizó la posibilidad del encuentro, garantizó la posibilidad de estar del otro lado, y era el modo más rápido y efectivo de encontrarnos. Y por lo tanto funcionó, y como tal es como el ejercicio de la clase en 7 minutos. De ninguna manera una clase puede sostenerse en 7 minutos. Pero si uno puede pensar ese contexto, esa situación, en esa circunstancia, ¿era eso o no había escuela? Y eso no quiere decir de que eso era profundidad, complejidad y desarrollo. Claramente, era una precariedad absoluta, pero era eso o nada. Y en este caso, cuando las redes que uno evalúa, como lo que contaba hace un rato, me parece que Adriana, en relación a ciertos contextos en donde no hay otra cosa que no sea WhatsApp, bueno, quizás convenga repensar. Y hoy que quizás los padres no están tan dispuestos a acompañar la misma apuesta del año pasado para el uso de WhatsApp, quizás convenga reinventar otras formas para seguir encontrándonos en esos momentos de no presencialidad. Porque es cierto, no nos alcanza una semana sí y una semana no. En los recortes de contenido es otra de las preocupaciones que hay que sostener. ¿Qué consideramos necesario, impostergable, como para trabajar en el momento del tiempo común? Porque si hay algo que discutimos en relación a WhatsApp, tiene que ver, por un lado, esto, a quién entregamos nuestros datos y qué pasa con todo este proceso de algoritmización de nuestra experiencia, pero por otro lado también la profunda fragmentación de ese escenario, que no garantiza el poder reponer esta idea de la escuela como un espacio de lo común, como un espacio colectivo. En WhatsApp no se conversa, en WhatsApp se ponen ideas y se suman ideas, en WhatsApp no se construye un diálogo, en WhatsApp no hay debate, en las redes no hay debate. En las redes hay, en todo caso, estos espacios que vos trabajabas en momentos en una de nuestras clases que trabajaste acá en Córdoba, estos escenarios de adhesión o de rechazo, pero no hay debate en torno a eso. Hay culturas que organizan esta sensación de que puse un like, puse un me gusta y con eso participé y resolví mi necesidad de participación, pero eso no implica una verdadera o un uso efectivo de ciudadanía, de participación en ese evento. Mandar un ícono de me gusta, o de acá estoy, o de presente, o de unos aplausos en una conversación de WhatsApp no es conversar. Es en todo caso ese tipo de conversación fragmentada. Y eso no es, la escuela se constituye en otro espacio, un espacio de lo común, de lo colectivo, en donde podamos empezar a tener algo que nos reúne como tema de conversación, que no puede reponerse ni trasladarse a los escenarios de las redes sociales, me parece. Bueno. Gracias, Pau. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Última oportunidad, si no, bueno, les agradezco mucho a todos, a todas por estar acá, y a vos, Paola, por compartir estas ideas, me llevo otras. Me gusta haber cerrado así muchos interrogantes. Veamos el año que viene cómo sigue. Espero que sea con otro escenario de más salud, más y mejor salud para todos, y ver qué pasó, de volver a la presencialidad y ver qué pasó. ¿Qué quedó? Con todo ¿Cómo nos volvimos a encontrar? Totalmente, cómo nos volvimos a encontrar. Exacto. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Y después, como lo fueron preguntando en el chat, les digo que van a estar subidas estas conferencias, estas charlas, estas conferencias en el canal de YouTube de UNIPE. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Adiós, a todos. Ha sido un muchas placer. Gracias.
Gracias a Chau, chau. todos. Gracias, Pau. Muchas gracias. Por favor, gracias a todos.